Epístola de San Pablo a los Romanos. Capítulo 1. Versículos del 1 al 17. Declara el apóstol su vocación y el deseo que tiene de ver a los romanos. 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado apóstol, escogido para el Evangelio de Dios. 2. El cual había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. 3. Acerca de su Hijo, que le fue hecho del linaje de David según la carne. 4. El que ha sido predestinado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santificación por la resurrección de Jesucristo Señor nuestro de entre los muertos. 5. Por el cual habemos recibido gracia y apostolado para obedecer a la fe en todas las gentes por su nombre. 6. Entre las que también vosotros sois llamados de Jesucristo. 7. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados santos. Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. 8. Primeramente doy gracias a mi Dios por Jesucristo acerca de todos vosotros, porque vuestra fe es divulgada por todo el mundo. 9. Porque Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, me es testigo, que sin cesar hago mención de vosotros. 10. Rogándole siempre en mis oraciones, que me abra por fin algún camino favorable, siendo esta su voluntad, para ir a vosotros. 11. Porque os deseo ver para comunicaros alguna gracia espiritual con que seáis confirmados. 12. Esto es, para consolarme juntamente con vosotros por aquella fe que tenemos los unos y los otros, vuestra y mía. 13. Mas no quiero que ignoréis, hermanos, que muchas veces he propuesto de ir a vosotros, y he sido impedido hasta ahora para lograr también algún fruto entre vosotros, como entre otras naciones. 14. Soy deudor a griegos y a bárbaros, a sabios y a ignorantes. 15. Y así, cuanto está en mí, estoy pronto a anunciaros el Evangelio a vosotros que estáis en Roma. 16. Pues no me avergüenzo del Evangelio, que es virtud de Dios para salud a todo el que cree, al judío primero y al griego. 17. Porque la justicia de Dios se descubre en él de fe en fe, como está escrito, que el justo vive de fe. Comentarios. Epístola de San Pablo a los Romanos. 1. A los cristianos de Roma. 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado apóstol. 1. Llamado al apostolado por el mismo Jesucristo de una manera tan extraordinaria, que de ningún modo se puede dudar de su vocación, y después separado y escogido para predicar el Evangelio a los gentiles por expreso mandamiento del mismo Espíritu Divino. Hechos 13, 2. 2. El cual había prometido antes, 1. Por sus profetas en las Santas Escrituras. 1. Este Evangelio o dichosa nueva del misterio de nuestra redención, no es una invención humana como algunos piensan, sino que fue prometido y anunciado en todas las Escrituras, y por todos los profetas de los siglos precedentes, los cuales todos no tuvieron otra mira que llevar a los hombres al Cristo y a su Evangelio, porque el fin de la ley es Cristo. 3. Acerca, 1. De su Hijo. 1. El Evangelio tiene por objeto al Hijo de Dios encarnado, crucificado, muerto y resucitado. Que le fue hecho del linaje de David. 2. En el vientre virginal de María, que descendía de la real estirpe de David. Según la carne. 3. Según su naturaleza humana por la operación del Espíritu Santo, de una manera extraordinaria, sobrenatural, y no según el orden regular. El pronombre le, que añade la vulgata, denota que era inferior a Dios según la naturaleza humana, y que no se había hecho hombre ni venido al mundo sino para cumplir en todo su voluntad. 4. El que ha sido predestinado Hijo de Dios. 1. Lo que supone que lo era antes de esta declaración, y que esta cualidad le era propia y natural, aunque estuviese oculta y como cubierta con el velo de su santa humanidad, la cual estaba sujeta a las mismas enfermedades e incomodidades que los otros, a excepción del pecado y sus reliquias. El mismo que era,
Ab eterno Hijo de Dios, fue predestinado para ser en tiempo Hijo de María Virgen. Con poder. 2. Esta virtud o poder se vio en un crecidísimo número de milagros que obró durante la carrera de su vida mortal. Según el Espíritu de santificación. 3. Él hizo ver su divina filiación por la plenitud del Espíritu Santo que residía en él, y que derramó sobre su Iglesia para santificarla, y señaladamente sobre sus apóstoles el día de Pentecostés, y sobre los otros fieles que creían en él. Por la resurrección. 4. Por su propia resurrección, habiéndose resucitado a sí mismo por virtud propia. De Jesucristo Señor nuestro. 5. De entre los muertos. 5. Estas palabras se refieren inmediatamente a las del verso precedente, de este modo, acerca de su Hijo Jesucristo nuestro Señor, que le nació, lo que deja más desembarazado el sentido y la construcción de estos dos versos. Pero parece que San Pablo, sin cuidarse de la obscuridad que debía resultar de esta transposición, quiso reservar estas palabras para este lugar, y ponerlas aquí, para después de haber establecido la verdad de las dos naturalezas divina y humana de Jesucristo, declarar la unidad de su persona, como si dijese, una y otra naturaleza de Hijo de David según la carne y de Hijo de Dios según el Espíritu de santificación, no hace sino un solo Jesucristo y un solo Señor, puesto que la comunicación de los nombres y de los atributos no puede fundarse sino sobre la unión real y personal de las dos naturalezas. Santo Tomás. 5. Por el cual habemos recibido gracia y apostolado. 1. El apostolado y los dones necesarios para cumplir su ministerio. Para obedecer a la fe. 2. En todas las gentes por su nombre. 2. Se reciban las verdades de la fe con una entera sumisión y obediencia, y esto por el poder y virtud del nombre y de la gracia de Jesucristo. Por gente se entienden los gentiles. 7. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados santos. 1. Obligados por vuestra vocación a profesar la religión cristiana, esto es, a hacer una vida santa. 8. Primeramente doy gracias a mi Dios por Jesucristo. 1. Como que es el mediador por el cual solo podemos dirigir a Dios nuestras oraciones, y hacer que les sean agradables. Acerca de todos vosotros, porque vuestra fe es divulgada por todo el mundo. 2. Porque vuestra fe es tal, que su reputación se ha extendido por todo el mundo. O porque la nueva de vuestra conversión a la fe ha llegado a noticia de los fieles de otras provincias, que llenos de júbilo dan gracias a Dios por ver establecida la religión cristiana en la capital del mundo. 9. Porque Dios, a quien sirvo en mi espíritu. 1. A quien con todo mi corazón adoro y rindo el culto que le es debido. en el Evangelio de su Hijo. 2. Manuscrito, en la mandería del Sofijo. 11. Porque os deseo ver para comunicaros alguna gracia espiritual. 1. Con que seáis confirmados. 1. Algunas de las gracias y luces celestiales que el Señor me ha dado para beneficio de otros. 12. Esto es, para consolarme juntamente con vosotros. 1. Por aquella fe que tenemos los unos y los otros, vuestra y mía. 1. Texto griego, sin parakleikeine, para alentarnos unos a otros. Palabras dignas de la modestia de tan grande apóstol. 13. Mas no quiero que ignoréis, hermanos, que muchas veces he propuesto de ir a vosotros, y he sido impedido hasta ahora. 1. San Pablo se hallaba a la sazón en Corinto combatiendo con falsos apóstoles y doctores. 14. Soy deudor a griegos, y a bárbaros. 1. Por griegos entiende los pueblos cultos, entre los cuales ocupaban el primer lugar los romanos, por bárbaros, los pueblos groseros y sin cultivo. 16. Pues no me avergüenzo del Evangelio. 1. Manuscrito, de facer la mensajería. Texto griego, tu Christu, de Cristo. Aunque el Evangelio parezca una necedad a muchos de los gentiles, no por eso me he avergonzado de predicarle en las ciudades más ilustres, ni me avergonzaré tampoco de hacer lo mismo en la capital del imperio y del mundo. Que es virtud de Dios. 2. Puesto que la predicación del Evangelio es el único medio que Dios ha escogido para obrar la salud de los fieles. Para salud a todo el que cree, al judío primero. 3. Y al griego. 3. En cuanto a conseguir la salud mediante la predicación del Evangelio, no hay distinción entre judío y gentil,
mas en cuanto al orden con que debe hacerse, son convidados primeramente los judíos, como los primeros a quienes fue prometido el Evangelio y el Mesías. 17. Porque la justicia de Dios. 1. La verdadera santidad, de la cual Dios solo es el autor, y que sola puede agradarle. Se descubre en el de fe en fe. 2. Esto es, la cual justicia o santidad nace de la fe, y se perfecciona en la fe, o bien pasando de una verdad de fe a otra. Como está escrito. 3. La fe es la raíz de toda justicia. Que el justo vive de fe. 4. Texto griego Theisete. Vivirá. La fe perfecta animada de la caridad, que los profetas han anunciado, y que Jesucristo nos ha revelado en el Evangelio, que no viene del hombre, esto es, de las obras que el hombre hace por sus propias fuerzas, sino de Dios. Esta comienza por la fe y se perfecciona en la fe, y esta fe, tanto en su principio cuanto en su aumento y perfección, es un don de la liberalidad de Dios por Jesucristo. Estas palabras de fe en fe nos demuestran que esta fe y confianza en la gracia de Jesucristo no se halla en nosotros tan perfecta y tan cumplida, que no deba aumentarse todos los días y todos los momentos en los cristianos que quieren trabajar seriamente en su perfección.